Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que se conectan a través de las redes sociales y de su programa Iglesia Buenas Nuevas RD Podcast. Aleluya, un podcast cristiano diseñado especialmente para todos aquellos hermanos que dentro y fuera del país se conectan para recibir una buena palabra, una buena exhortación y un buen mensaje de Dios. Como siempre, su hermano y amigo, ¿verdad?, Darling Ureña, y mi compañero de batalla, Daniel Ruiz. Amado, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente por aquí para interactuar con ustedes, darles una buena palabra de parte de Dios, de su Santo Espíritu, porque en estos tiempos nosotros estamos dispuestos a que la palabra del Señor no escasee, sino que se multiplique y haya una buena palabra para cada situación, para cada circunstancia, para cada persona. Y ese pues es nuestro objetivo. Lo hacemos apoyados en el Señor y en su Espíritu y en la buena disposición de bendecirles, pues. Así que preparen sus corazones porque aquí vamos a dar una buena palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que puede, por favor, darle a la campanita de notificaciones, darle like y compartir el contenido de este programa para que cada vez que hay un contenido, cuando usted activando la campanita, cada vez que hay un contenido de edificación, como lo hay toda la semana, hay programas de diferentes formas, de diferentes públicos, programas para la familia, para la mujer, para el sacerdocio, para el hogar, de oración, etcétera. Siempre hay un contenido para la edificación de su casa, para que usted pueda ser edificado. Y así usted pueda recibir todas las notificaciones de estos programas y enviar esas notificaciones a sus amigos y usuarios en cualquier lugar del mundo. Quiero bendecirlos y agradecerles esta sintonía que ustedes tienen con nosotros y que ya tenemos, ¿verdad?, un buen tiempo trayendo este podcast y trayendo esta bendición a todo el país y a cada persona que escucha este programa. Hoy tenemos una palabra del Señor para cada uno de ustedes, para que nos edifiquemos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre los yugos desiguales. ¿Con quién tiene que juntarse un hijo de Dios, un creyente? Así es. ¿Sabe que eso es una pregunta abierta, ¿verdad? Así A veces es. nosotros creemos que como hijos de Dios tenemos que nadar dentro de todos los ambientes. Y bueno, sí debemos tener contacto, obviamente, con gente que no es necesariamente creyente, pero tenemos que filtrar siempre cuáles son las personas con las que nos juntamos. Yo, de manera personal, siempre tuve dentro de mi mente y me decía a mí mismo, cuando yo esté a un nivel espiritual alto, o vamos a decir así, de conocimiento de la palabra alto, es que yo voy a empezar a interactuar con mis amigos de aquel tiempo. Porque mis amigos de aquel tiempo éramos como hermanos y tú sabes que es difícil, ¿verdad?, ir contra la corriente con gente que te conoce. Pero ya cuando tú estás bien preparado, bien nutrido de las escrituras y de la doctrina, bueno, pues entonces tú puedes decir, no, espérate, ya yo tengo cierta fortaleza para resistir esa atracción que ellos proponen.
Pero nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, saber que somos personas llamadas de las tinieblas a la luz y no podemos andar por ahí como entremezclados, ¿verdad? Entre grises, sino que tenemos que estar del lado de la luz. Mira, Dios es tan bueno que nos aconseja y nos dice, mira, mejor es que ustedes sean fríos. Oye el consejo del Señor en Apocalipsis. Mejor es que ustedes sean fríos y no ligados, ¿verdad? No tibios, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. Dios tiene más misericordia de alguien que está claro de su mundo y no, Sí, y no que está ahí, ¿verdad? Como entre dos cosas. eso ya es hipocresía. Es hipocresía. Y eso lo aborrece el Señor. El Señor le dijo a los escribas y los fariseos hipócritas. Y sobre todo que nadie puede engañar a Dios. O sea, si tú estás en cualquier lugar donde tú estés y la forma original en la que tú estés en tu interior, Dios la sabe. O sea, no hay forma de que usted pueda desviar la mirada de Dios, de que no mire esto, mira aquello. O sea, eso no es imposible. Bueno, yo creo que lo primero es que entendamos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Exacto. Eso pienso que es lo primero. Y lo otro bueno es que somos luz. O deberíamos. Yo siempre pongo la palabra deberíamos, ¿verdad? Porque siempre que se hablan de cosas espirituales, yo utilizo esa expresión, ese prefijo, porque la realidad es que deberíamos ser muchas cosas, pero a la gente le cuesta tanto, ¿verdad? Desprenderse, dejar, abandonar esas costumbres. Hemos hablado mucho aquí sobre el viejo hombre, sobre lo viciado que está dentro de cada uno de nosotros y que está intentando todos los días salir, brotar y tomar control del barco otra vez. El loco, como dice. El loco que está en el sótano. Ok. Vamos a comenzar leyendo por Eclesiastés capítulo 4, verso 7. Esto aparentaría no tener nada que ver con el tema, pero sí, la realidad es que al final sí tiene algo que ver con el tema. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7 del 7 al 9. Habla sobre un personaje solitario, ¿verdad? Que no se preparó, que no hizo, vamos a decir así, uso de ningún recurso. Porque no es que nosotros vamos a andar como llaneros solitarios en el mundo. Cuando habla del yugo desigual es que no podemos buscar a alguien que no esté al mismo nivel o caminando en la misma dirección. No está alineado. Porque un yugo desigual es algo que está disparejo. Cuando tú pones dos bueyes a trabajar con un yugo, tú procuras que los dos bueyes tengan la misma contextura, la misma altura o la fuerza similar, para que uno no esté forcejeando con el otro en el proceso de arar la tierra, porque a eso se le llama el yugo, ¿verdad? Es un tronco de madera que se pone sobre la cabeza de los toros al momento de arar, y obviamente un agricultor experimentado busca que los dos toros que vayan a tirar, que vayan a tener el yugo puesto, deben ser por lo menos de la misma altura y de la misma fuerza, porque si no, si hay uno más bajito, va a estar uno de lado, ¿verdad? Medio ladeado, y se puede afectar el animal, se puede dañar. Y también si el otro animal es perezoso, más lento y uno es más dinámico, entonces el animal que está jalando el yugo y también el arado, pues también va a tener que jalar a su compañero porque está, ¿verdad? Bueno, yo no he revisado ese tema, pero sí he escuchado, Darly, no sé, me parece que a lo mejor tal vez tú no lo hayas escuchado, pero he llegado a escuchar, no me consta, porque como te digo, no lo he estudiado, pero he llegado a escuchar que en ese caso del yugo, con los bueyes, se colocaba a un buey más experimentado que otro y Sí. más fuerte que otro, porque ese buey iba a ser como el maestro, Como la guía. como la guía de ese otro buey. Exacto. Lo que yo he escuchado así. Pero lo cierto es que se armaba ese yugo, se armaba de tal manera que los dos estuvieran de una manera equilibrada, aunque independientemente de uno fuese más fuerte que el otro, la forma como el yugo era colocado estaba Exacto, muy equilibrado. tenía que mantenerlo ahí a los dos Exacto. alineados. Sí, bueno, pues ahí yo tengo también puedo creer que es así. Pero lo que quiero decir o lo que quiero significar es que cuando se habla de un yugo desigual, realmente se está hablando de dos gente que van en direcciones Sí, contrarias. ciertamente, claro. Direcciones opuestas. O sea, están tirando para direcciones opuestas. Están jalando para allá y uno para acá. Exacto. Y entonces eso no llega a ningún punto
específico. ¿Qué Dios, entonces, lo que Dios le dice a este personaje, o Salomón trae este personaje a colación solo para que nosotros entendamos que el yugo, la junta con la que tenemos con la persona con la que tenemos que juntarnos, deben ser personas adecuadas a nosotros. No eximirnos a nosotros mismos de juntarnos de juntarnos con nadie, bueno o malo, sino buscar personas, un apoyo, personas reales y correctas que vayan acorde con lo que nosotros creemos. Exacto. Mira lo que dice aquí. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario que no tiene hijos ni hermanos y todo el tiempo se la pasa trabajando, nunca está satisfecho y siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajo y nunca gozar la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. La verdad, más valen dos que uno. O sea, está hablando de que tú sí puedes buscar una ayuda de alguien. Tú sí puedes buscar a alguien con quien compartir tu vida, ¿verdad? Así es. Dice, más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. O sea, cuando la amistad es correcta, que no es un yugo desigual, se saca resultado. Se obtienen beneficios para ambas partes. Ok. Entonces dice, y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarla. En la Reina Valera dice, cordón de tres dobleces es difícil de romper. Quiero comenzar con esta lectura porque la realidad es que está hablando de algo que pudiera pasarle a mucha gente. Por ejemplo, en el mundo la gente sufre mucho, viene herida, viene con traiciones, tanto de amigos como de familiares, de pareja, no sé qué. Y entonces trae todo un escenario de que mejor es estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Ajá. Traen todo ese escenario y de eso no es que estamos hablando, no es mantenerte fuera, no es mantenerte alejado de todo el mundo y de todo el círculo, no. El yugo desigual o no buscarte un yugo desigual se refiere sobre todo a no asociarte, intimar con personas que van en una dirección totalmente opuesta a la dirección que tú sigues. Fíjate que no estoy hablando de diferencias, estoy hablando de lo que la persona busca. Por ejemplo, un cristiano no puede estar asociándose, intimando, contándole sus secretos a gente no creyente. Porque ¿qué consejo espiritual puede darle un no creyente a una persona? Imagínate. ¿Qué consejo espiritual le puede dar a... Como dice Jeremías en el capítulo 8, pero si no tienen la palabra de Dios, ¿qué sabiduría tienen? O sea, ¿qué consejo te puede dar una persona que pertenece a las tinieblas? Cuando la alianza que tú haces, porque es una alianza, cuando la alianza que tú haces, la haces correctamente, la haces con una persona que va en el mismo carril de visión que tú llevas, que lleva el mismo lenguaje, las mismas búsquedas, expectativas. Entonces, esta persona representa un empuje para ti y tú representas un empuje para ella. Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 18, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque el acuerdo se logra cuando dos personas juntan las visiones. Es para allá que vamos. Y se juntan esas visiones. Sí, por eso un matrimonio no puede ser entre dos desconocidos. Entre dos gente que no se conozcan íntimamente. Se supone que el matrimonio o la relación de pareja es para que la gente pueda ir a la profundidad de las personas. Tanto él de ella como ella de él. Sí, porque tú dijiste algo clave que forma parte de todo, de toda unión, de toda alianza, y es el acuerdo. El poder porque esto no se circunscribe solamente a las relaciones de pareja, el yugo desigual, sino que el yugo desigual es un término abarcante para muchos ámbitos de la vida, donde
es necesario tener este principio de manera consciente y aplicarlo. Y ese se va a dar siempre que haya un acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces, por supuesto, entonces sucede el yugo desigual, porque una fuerza ala en contra de la otra. Exacto. No están alando las dos a favor, sino que una ala en contra de la otra. En cambio, el acuerdo establece la unidad y entonces allí es que se puede proseguir, se puede avanzar. Exactamente. Es muy difícil usted poder... Mira, Dios establece el acuerdo incluso entre dos solamente. Imagínate si Dios hubiese dicho, no, no, que tienen que ser 5 obligados para que yo pueda oírlo. Pero él puso el acuerdo de 2 porque él sabe lo difícil que es para el ser humano ponerse de acuerdo solamente con otra persona. Porque cada persona tiene su individualidad y no quiere perder su individualidad. O en su mente asume que si yo te doy el poder a ti para que tú seas el que escoja lo que vamos a hacer, yo voy a perder mi individualidad. Y no necesariamente es así. Yo hablaba el otro día, cuando andaba con mi esposa, y le decía a un grupo de personas con las que nos reuníamos, que es un acto de humildad usted despojarse de su propio pensamiento, de sus propios ideales, de sus propias búsquedas, para impulsar a otra persona en su búsqueda. Es lo que sucede por lo general en los partidos políticos, en otras instituciones, donde tú tienes que despojarte humildemente de tu deseo de tal vez ser tú el que esté en la cúspide, para que aquella persona alcance, impulsada por los que están abajo. Entonces, ese es el gran problema del ser humano, que nosotros no, por eso es tan complejo ponerse de acuerdo, porque nadie quiere perder ser la persona que está adelante. O sea, por eso necesita mucha humildad para que usted pueda agarrar a otro, impulsarlo hacia adelante, olvidándote incluso en ese momento de tus propias metas y de tus propios sueños. Por eso una de las demostraciones de eso es lo que vamos a decir así, lo que la Biblia compara con el amor de una madre con sus hijos. Ese desprendimiento, ¿verdad? Esa humildad genuina de que una madre se desprenda de comodidades y de cosas, ¿para qué? Para cubrir las necesidades de otro, ¿verdad? Es lo que la gente dice instinto materno, ¿verdad? O instinto paterno en muchos casos de hombres también. Pero lo que quiero decir es que la palabra es clara. Él dice, si dos se ponen de acuerdo. Porque él sabe lo incómodo que es ponerse de acuerdo. Sí. Que eso no es para todos. Necesitamos un nivel de humildad grande para poder alcanzar esa meta. Hay dos fuerzas que luchan en el mundo y el propósito de ellas es manifestarse a los hombres o imponerse sobre ellas, y es la unidad y la división. Exacto. Dios es el Dios de la unidad y el enemigo es el Dios de la división. Y él va a procurar la división para que nada de lo que los hombres intenten permanezca, mientras que Dios va a promover la unidad para que aquello que tú estás mirando en unidad con otro, entonces permanezca y se pueda, no solo se logre, sino que permanezca. Exactamente. Un gran estratega militar dijo, bueno, solamente hay que dividir y venceremos. Sí, creo que lo dijo Julio César. Divide y vencerás, porque la realidad es que cuando hay división, que no hay acuerdo, nadie llega a un acuerdo, bueno, pues entonces gana simplemente el que logra que tú pierdas tu tiempo, que es el enemigo. El que logra que tú puedas perder tu tiempo, tu paciencia, tu comunión con tu hermano, es el enemigo. Él es el que gana cuando no hay un acuerdo. Así es. Porque te irrita, te enoja, no sé qué, y todo el asunto, y eso produce estrés entre la gente. Y en unos casos muy extremos, producen peleas, riñas y hasta la muerte. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que identificar con qué cosas nosotros podemos involucrarnos,
qué compañerismo tienen con nosotros, con la fe que tenemos, con el pensamiento que manejamos. Todas esas cosas tienen que ser identificadas antes de ponerse en eso, antes de ejecutarla, antes de proyectarla, si se puede decir también. Pero hay que conocerlo primero. El Señor decía en la segunda carta de los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, lo primero es eso. Nosotros tenemos que identificar qué es afín con nosotros. Porque lo que no es afín con nosotros, lo que no tiene compañerismo con nosotros, tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque va a ir en una dirección que es opuesta a la dirección que nosotros tenemos. Y al involucrarnos en algo que va en dirección opuesta, es probable que entonces produzca estragos en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestra relación con Dios, porque va en sentido opuesto. El Señor nos dice por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos que tener una mirada fija, puesta en Jesús, que corramos esta paciencia con carrera, pero con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y eso, bueno, está produciendo la perfecta unidad entre Dios y nosotros. El asunto es, no queremos tampoco, ¿verdad?, que la gente se comience a rechazar y a maltratar a las personas con las que se junten. Yo no le estoy hablando a usted de mantenerse aislado, no, porque de eso realmente comencé a hablar al principio. Exacto. De aquel hombre que se mantuvo aislado, que lo único que hacía era trabajar y no se juntaba con él. No. No es eso lo que yo estoy tratando de decir. Nosotros usamos un término aquí en Dominicana y decimos juntos pero no revueltos. Lo que quiero decir con esto es que usted puede estar en grupos de personas, sí, puede trabajar con grupos de personas, puede estar, ¿verdad?, en un tipo de organización donde obligatoriamente tenga que trabajar con toda clase de personas. Ahora, de ahí a usted tener un vínculo de intimidad con esa persona, de andar teniendo, contándole sus problemas y sus cosas, buscando consejos de gente así. O sea, ya ese es otro tema muy distinto. Una cosa es usted relacionarse en su trabajo, trabajar, y negociar o cualquier cosa con personas. Obviamente en el mundo siempre vamos a tratar con gente. Mira como Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Entiendes? O sea... Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Exactamente. O sea, ese es lo que acabo de decir. Lo que usted tiene que procurar es no tener, vamos a decir así, esa amalgama de esa amistad profunda, arraigada con alguien que con su estilo de vida maldice a Dios o contradice la fe que usted tiene en Dios. O sea, usted tiene que tener cuidado. Una cosa es que usted sea una persona, ¿verdad?, accesible, que usted sea una persona que hable con la gente, que les aconseje y no sé qué. Y otra muy distinta es que usted tenga asociación, sociedad, alianza con ese tipo de personas, porque ya eso es otra cosa muy distinta. Sí. Es un tema un poco complejo porque, por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos con personas que no tienen la misma fe de nosotros, que por supuesto no tienen la misma conducta, no tienen el mismo lenguaje, no nos conviene a nosotros estar con personas que tienen una conversación que por resultado, por consiguiente, nos va a producir a nosotros más bien es una contaminación o un perjuicio. Por ejemplo, hay personas que tienen malas palabras. Yo particularmente me siento, me da escalofrío cuando escucho a las personas diciendo malas palabras. No me gustan las malas palabras. Y si lo sustento en las escrituras, bueno, la Biblia me dice a mí que tengamos cuidado con las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que tomar medidas con esas personas, por lo menos hacerle ver si, porque tampoco vamos a ser tan radicales, ¿verdad?, de no juntarnos con ellos de ninguna manera, pero que mientras estén con nosotros, que por lo menos guarden
un límite, respeten un límite de cosas que nosotros no compartimos. No queremos desecharles, pero tampoco queremos participar de sus formas de conductas o de sus formas de hablar que no son de bendición para nosotros. Por lo menos eso tiene sustento bíblico. Y no irte tú a su terreno, sino que de alguna forma ellos vengan al terreno tuyo. Exactamente. Ellos se convierten a ti Porque y no tú a ellos. Porque te invitan a sitios, mira que tenemos un cumpleaños, pero lo queremos celebrar en tal sitio. Ajá. Queremos que tú vengas. Eso no es nada. Eso tú no no es vas nada. a beber. Los otros vamos a beber, pero tú no tienes que beber. Nosotros vamos a fumar, pero tú no tienes que fumar. Y o sea, y de repente te encuentras tú en la boca de los lobos. Pero eso se da, Darling. Pero Eso por se eso lo da estoy con diciendo. creyentes que lo Por hacen eso porque lo ellos estoy entienden diciendo. que ellos no son religiosos, que ellos no son radicales, pero ya va, hay que ver hasta qué punto. No se trata ni siquiera de religiosidad, no se trata ni siquiera de ser radical, se trata de ser una persona coherente, que haya coherencia entre lo que tú hablas y lo que haces. Es Y simplemente lo que ser una tú persona eres. coherente. Y lo que tú eres, porque por lo menos, si tú eres luz y tú te vas a un sitio de ese, ¿con qué propósito tú te vas a ese sitio? Exacto. Porque si tú te vas a brillar como luz en medio de las tinieblas, esto está bien. Porque a eso tú estás llamado. Pero si tú te juntas con las tinieblas y entonces te mimetizas, o sea, nadie ve la diferencia. ¿Cuál es el testimonio allí? No hay ningún testimonio. La gente va a decir, mira fulano, él no bebe porque se convirtió. Incluso pueden hasta llegar a relajarte ahí, ¿verdad? A tirarte, ¿verdad? Para que sepa. Otro que otro chiste, ¿verdad? De mal gusto, para que tú te envuelvas dentro del grupo. Eso yo lo digo también por experiencia personal. Cuando yo comencé a caminar los caminos del Señor, mis amigos me invitaban y me decían, no, pero ven, que tú no tienes que tomar, tú no tienes que hacer nada, solamente queremos que usted esté aquí. Yo le digo, no, pero si ustedes lo que quieren es que nosotros comamos o nos divirtamos, vengan a mi casa. Exacto. Y aquí comemos y nos divertimos, no tenemos que hacerlo en un sitio donde yo me sienta incómodo. En caso de, ¿verdad? O si el objetivo es divertirse, vamos a decir así. Pero como yo a veces le digo a alguna gente, no, el objetivo no era ese, el objetivo era otro. Entonces, siempre que nosotros nos veamos enfrentados a este tipo de cosas, ahí es que nosotros tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Mira, hay unos que dicen, Darling, que ellos fueron llamados a libertad. Que ellos son libres. Entonces, pero ellos están descontextualizando. ¿Qué se supone que significa eso? Ellos están descontextualizando lo que dice las Escrituras, porque cuando nosotros hemos sido libertados ¿de qué? Bueno, hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libertados de un señorío, pero para pasar a otro señorío. Exacto. Es decir, que si antes yo estaba bajo el servicio de un señor y soy libre de ese señor, ahora estoy bajo el dominio de otro señor, que también va a exigir que yo cumpla su voluntad. Exacto. Entonces, por eso Pablo dice que libertos del pecado, entonces vinisteis a ser esclavos de la justicia. Ya no le sirvo al pecado, sino que le sirvo a la justicia. Ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de la justicia. Entonces, Pedro dice, hermanos, no usen la libertad como pretexto para ocasión de la carne, para satisfacer los deseos de la carne, porque como yo soy libre, no es a eso a lo que se refiere. Salmo capítulo 1, verso 1 dice, Dios bendice, en la Reina Valera lo dice de otra forma. Sí. Salmo capítulo 1, verso 1 dice, Dios bendice a que no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Bueno, y el Salmo, la versión en la Valera dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Exactamente. Entonces, dice que no anduvo en caminos de malo. Aquí dice que no anduvo en malas compañías. Entonces, de eso es que se trata. ¿Qué es una mala compañía? Miren, a veces la gente me pregunta cómo Dios habla. Pastor, ¿y cómo es que habla Dios? ¿A dónde Dios habla? ¿Cómo es que la gente dice que Dios me habló? Obviamente Dios habla a través de su palabra, que es la certera, la exacta,
Pero también si Dios te hablara en tu interior, con una voz interior, la voz de la conciencia, siempre Dios te va a inclinar o te va a impulsar o a empujar hacia las cosas que son de Dios. Si de pronto en la mañana tú despiertas con un deseo de querer oír alabanza y de querer conectarte con la presencia de Dios, eso no vino de la carne ni de otra fuente, sino Claro que no. de la presencia de Dios. Indudablemente. Si tú quieres, tienes el deseo de, wow, yo quiero comenzar a leer los salmos, quiero comenzar a leer proverbios. Eso no lo produce Satanás Eso no en lo ti. produce el enemigo ni tú mismo en ti, eso lo produce Dios. Ahí Dios te está hablando. Eso sí se puede decir, eso es un sentir de Dios. Si se puede decir así. Exactamente, exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? De la misma forma, cuando tú lo que sientes es otra motivación, quien te está hablando es el enemigo, hablándole a tu alma, seduciendo tu alma para que tu alma se meta en problemas. No, eso no es nada, esas son almas también, que hay que alcanzar. Además, eso no es nada, tú no estás bebiendo, tú estás ahí y tú eres el embajador de Cristo en la zona y tú eres el que está. O sea, esos son cuentos a veces que el enemigo le mete a la gente para hacerle creer una espiritualidad falsa. Una Bueno, espiritualidad falsa. precisamente hablaba de eso en estos días, el jueves pasado, me reúno con algunos hermanos el jueves y estudiamos temas de la Biblia y hablábamos del tema de peregrinos y extranjeros y usaba tres términos que son afines, era peregrinos y extranjeros, embajadores de Dios o de Cristo y ciudadanos del cielo. Esos tres términos concuerdan y el embajador, bueno, en un sentido estricto de la palabra, es un diplomático que oficialmente representa a su país en otra nación extranjera. Pero no solamente representa al país, sino que representa a su presidente o a su gobernante y a los poderes del Estado al que él representa. El embajador es un extranjero en ese país. Y también investigaba el término de peregrino, como el embajador es extranjero, el peregrino, me gustaba un término que decía que era una persona que era extraña, extranjero y raro. O sea, si yo soy peregrino y extranjero, algo de raro tienen que verme a mí. Y si yo soy embajador, algo de extranjero tienen que verme a mí. Y si O yo sea, soy... tú no puedes caer ahí como que esa pieza la estaban esperando. Exacto. Y si yo soy ciudadano del cielo, yo no puedo decir que mi cultura es la cultura de la tierra. Hay una cultura a la que yo pertenezco que tiene también sus formas. Y esas formas están definidas en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo amoldar la condición que Dios me dio de embajador, de extranjero, de ciudadano del cielo, a la conveniencia mía. Porque yo soy apenas un representante de alguien que está por encima de mí. Exacto. Exactamente. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 10 al 16, dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera. Okay. Y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa para hacer lo malo y para matar gente. Muchos jovencitos que ha crecido en el Evangelio y estamos viviendo en una sociedad podrida, dañada, adulterada hasta lo último, donde ya no hay valores, sino antivalores por camiones. O sea, que ahora tú ser una persona correcta, tú criar un niño correctamente y que ese niño salga a una sociedad como la que tenemos ahora, sale y es motivo de burla por ser un niño, un joven que quiere mantenerse lejos de lo que el mundo tiene por mucho. Y entonces
tenemos un acoso constante. Tú si eres tonto, tú si eres palomo, tú estás atrasado, tú esto, tú aquello. Retrógrado. ¿Por qué? Porque el niño tal vez no tiene esa destreza de estar haciendo mal, sino que es un muchacho sano, pero entonces la sociedad que nosotros tenemos ahora corrompe al más sano. Porque se está diseñando una sociedad donde los padres van a desear no tener hijos mejor. Eso ya está sucediendo. ¿Oíste? Se está diseñando una sociedad donde los padres van a desear mejor no tener hijos. Porque es algo terrible tú tirar tu hijo a un colegio, colegios cristianos, tirar tu hijo a un colegio, a un liceo. Yo recuerdo que ya cuando yo era un joven, yo nunca estudié en colegio, pero recuerdo que cuando ya yo era un joven, los liceos eran difíciles. Ya eran difíciles en aquel tiempo. Eran tan difíciles que entre los estudiantes de básica y de bachillerato había que poner un muro, había que poner unas rejas. Parecían dos cárceles contiguas. Lo dividían los estudiantes de básica, que eran de octavo hacia abajo, y los estudiantes de bachiller, de primero de bachiller hacia arriba. En el mismo plantel estaban divididos por una reja, porque ya era difícil en ese tiempo. Y si en ese tiempo era difícil, que no había Facebook, Instagram, YouTube, no había nada de lo que hay hoy en día. Imagínese usted ahora. Yo creo que la cárcel de Najayo y de La Victoria le queda chiquito a cualquier liceo de la actualidad. Qué paradoja, ¿verdad? Porque se supone que los centros educativos de formación deberían ser lugares para formar el carácter de las personas y resulta que es todo lo contrario. Pero nosotros los que creemos tenemos la fe de Cristo, tenemos el conocimiento de las Escrituras, entendemos que este mundo se apresura a su destrucción. Cada vez que el mundo alcanza, vamos a decirlo así, alcanza niveles de depravación, es la alarma de que algo grande viene. Fíjese que en la época del diluvio la perversidad estaba a sus mayores escalas. Así es. En la época de Sodoma y Gomorra la perversidad en esta ciudad estaba a su mayor escala. En la época del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud para dirigirse a la tierra de Canaán, bueno, los cananeos estaban en la máxima escala de su perversión. Y vino sobre todos estos tres casos, vino destrucción. Actualmente, de manera masiva, de manera global, la perversión va escalando alarmantemente, está anunciando que la destrucción se apresura, no tarda. Y la perversión es como una enfermedad, es como una pandemia. La verdadera pandemia no es una pandemia de gripe, ni de COVID, ni de otras enfermedades. La pandemia ahora es una pandemia de una cultura comprometida con ellos mismos, en el sentido de que estamos creando una cultura de ídolos adorándose a sí mismos. Tú crees en ti mismo, tú lo puedes hacer por ti mismo, no te dejes poner un parámetro de nadie, tú tienes el poder de no sé qué, y un sinnúmero de disparates grandísimos. Te empoderas y todo lo Exactamente. Déjeme decirle a los padres que pueden estar oyendo este programa y a los jóvenes, que si algún joven se digna oír este programa también, le quiero decir lo siguiente. Tan importante como el amor es la corrección. Básicamente están lado a lado. El amor y la corrección. La una no va sin la otra. El amor y la corrección no están separados. Porque dice la Biblia que Dios al que ama, a este es al que corrige. No al que no ama, al que ama. El hijo que ama a un hijo, lo corrige, lo amonesta, lo endereza. Yo reprendo y castigo a todos los que aman, le dice el Señor a la iglesia de Laodicea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Ahora, cuando algo no te interesa, no te importa lo que pase con esa persona o su destino, entonces tú lo dejas que haga lo que quiera. Exacto. Esa es la fórmula de la destrucción. Lo consientes.
La forma de la destrucción es esa. El consentimiento no es amor. Hay mucha gente que se engaña y eso sucede mucho también, de hecho, en los hogares, los padres. En los hogares creyentes también, sí, cristianos. El consentimiento no es amor. La Biblia dice que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Claro. Porque el consentimiento no es amor. Como tenemos un montón de jóvenes caprichosos que todo lo quieren hacer por deseo, todo lo quieren hacer por sí. Tú quieres, tú no quieres, tú lo anhelas, tú lo deseas, tú no lo deseas. Y vivimos en un mundo totalmente caprichoso. Oye, se acabó esa época, Darling, yo no sé si somos dos culturas diferentes, ¿verdad? Son muy Venezuela diferentes. Y República Dominicana. Pero yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, los padres usaban un cuerito. Un cuerito era una, ¿cómo diría yo? Como una tirita de cuero, de hecho, de cuero de ganado. Una correa, vamos a decir así. Pero delgada. Y eso asaba, muchachos. Eso picaba realmente. Eso eso no existe ahora. A nosotros nos quemaban con varita, varón, varita de árboles ahí de tamarindo, que era la que más bueno, picaban. fíjate que la Biblia dice, yo sé que muchos conocen esto, pero no está de más decirlo. La Biblia dice que la vara de la corrección aleja la necedad que está alojada en el corazón del muchacho. Y cuando uno estudia qué es la vara, por lo general, a veces, por lo menos particularmente yo pensaba que vara era algo, un palo un poco grueso, pero no propiamente a eso se refiere la Biblia, porque la vara también era una ramita de árbol, como un chaparro, como decimos nosotros, los venezolanos, que con eso también se le daba al muchacho y eso lo picaba, pero eso lo corregía de una manera. Eso se acabó. Sí. Eso se acabó. Ahora estamos en la temporada del ¿qué tú quieres? Yo veo padres preguntándole a niños pequeñitos que no saben ni siquiera hablar bien, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué tú no quieres hacer? ¿Te quieres dormir? ¿No quieres dormir? O sea, tú preguntarle a un niño pequeño que está en una etapa donde él lo que necesita es una imposición sana, porque no estoy hablando de atropellar tampoco al niño, estoy hablando de superponerte al niño de una forma saludable. Dale, es que no le enseñan a los hijos a identificar qué es una autoridad. Exacto. Desde la más temprana edad no saben ellos. Ellos deberían saber desde la más temprana edad que es una autoridad la cual viene a estar representada en sus padres. Ellos no conocen eso de la más temprana edad. Entonces no respetan a sus progenitores. Imagínese usted quién van a respetar. Nadie respetará. Bueno, para concluir este tiempo, porque ya nos pasamos con un par de minutos, Primera de Corintios capítulo 15, verso 33 dice así: no se dejen engañar, bien dice el dicho. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No se dejen engañar. Busque gente que hable su lenguaje, gente que piense lo mismo que usted, que cuando usted le diga, mira, hermano, tuve una visión extraña, no sé, me soñé con esto, vamos a orar. Que sepan de qué están hablando. Imagínese usted que usted le diga a un impío, ay, mira, tuve una visión rarísima, me soñé esto y aquello. Te va a decir, mira, eso es el 35 con el 24, juégate ese palé. Ese número. Entonces, vamos a buscar gente que estén afín con lo que nosotros estamos haciendo. Así es. Gente que te pueda ayudar, que te pueda levantar en el momento que tú estés débil en la fe, porque a todos nos llegan resequedades. Y qué bueno tú encontrar una persona afín en tu fe que te pueda decir, manito, ¿qué te pasa? No te veo, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a activarnos esto, aquello. Óyeme, eso es una gran bendición, porque el hierro con el hierro se afila, así el hombre con el hombre. Quiero bendecirlos en este día. Creo que ese es un tema que pudiera extenderse mucho más, porque es una bendición, ¿verdad?, poder hablar sobre estos temas tan neurálgicos de las congregaciones, como lo son, con quién yo tengo que juntarme, cuál es mi círculo, cuál es el círculo bíblicamente con el que yo tengo que asociarme. Porque a veces nos pasa que nosotros estamos ahí mezclados con todo el mundo y a veces ya ni nos distinguimos. Ya la gente no sabe si somos blancos o si marrones, como decimos por aquí. Les agradecemos grande y infinitamente su delicadeza, ¿verdad?, de estar con nosotros en este tiempo. Le pedimos por favor que usted pueda compartir este contenido con todas las personas que usted conoce, de sus grupos de escuela, de universidad, gente que usted sabe que tiene que oír una palabra como esta, que es tan importante. No se olvide dejar sus comentarios en la barra de comentarios para así nosotros también tener referencia del eco, ¿verdad?, que está sucediendo del otro lado.
y así Exacto. poder tener, ¿verdad?, un contenido, saber cuál es el contenido que más se apega a las necesidades de la gente y traer más contenido de esa forma también. Esperamos que el Señor los bendiga grande y rica y poderosamente durante toda esta semana, y por hoy nos despedimos en el nombre del Señor. Mi hermano Daniel Ruiz. Dios me les bendiga, reciban mucha paz y mucho contentamiento en el Señor. En el nombre de Jesús, shalom, bendiciones.